el título de la conferencia de mañana en el Instituto Vélez Sarsfield es la smartphonización de los jóvenes y de los adolescentes y los niños. De las infancias y la juventud, Así así. es, eso, vamos a hablar con más propiedad. Exactamente. Y el disertante en este caso es Daniel Brailovsky, doctor en educación, maestro de nivel inicial y de música, profesor investigador de UNIPE y docente en Flasco, con el que vamos a estar ahora ya en comunicación Está en telefónica. vivo y le agradecemos este rato A Daniel. a Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, Francina. Adrián, Marcelo, te hablamos. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Nosotros muy bien y con un montón de inquietudes para saber qué opinás, por qué este tema de la smartphonización, que es aclaremos para mucha gente que a lo mejor que no tienen el término, el uso del smartphone, del teléfono inteligente. Bien. Bueno, el concepto de smartphonización, que está puesto en el título de la charla de mañana, Ujú. está tomado de un artículo académico escrito por una autora mexicana llamada Natalia Radetich, que está disponible en internet de acceso libre si alguien tiene ganas de leerlo. Es un artículo escrito en un lenguaje bastante accesible y creo que explica muy bien el fenómeno. Más que trata, el artículo se llama La smartphonización de la vida social, ¿no? El de Radetich. Ujú. Yo hago una especie de mudanza del término y hablo de la smartphonización de la infancia, de la juventud, de la experiencia de atravesar esas etapas de la vida en una sociedad en la cual las mediaciones están muy, muy teñidas de lo digital, de las tecnologías con pantallas, etcétera, ¿no? El planteo no tiene tanto que ver con el uso de los celulares, sino con lo que Agustín Valle, otro autor que trabaja estos temas, plantea en los siguientes términos que me gustan mucho. Él dice, si la vida en el campo produjo campesinos, es decir, personas que se relacionan con el tiempo a través de las estaciones, del amanecer y el atardecer, y que se relacionan con las cosas a través de la artesanía, de la agricultura y con la vida de la naturaleza. Si la vida en las ciudades produjo ciudadanos, es decir, personas que se relacionan a través de las instituciones y que piensan lo común a través de las leyes y que de alguna manera se reúnen en ciertos foros, si la vida en el campo produjo campesinos y la vida en la ciudad produjo ciudadanos, ¿qué produce la vida en las redes sociales? ¿Qué Mm. produce la vida en esta sociedad cuyas relaciones están tan mediadas digitalmente y cuyas reglas de juego para ser una persona con otras en comunidad están bastante tamizadas por la lógica que le imprimen a las relaciones la vida en las redes, ¿no? ¿Y cuál es Este la es un respuesta? poco... ¿Qué producen esta vida de gente tan compenetrada, tan cercana a las redes sociales? Bueno, produce varias cosas. En primer lugar, podríamos decir, produce una manera de relacionarse con lo común muy desteñida. Quizás me parece lo más alarmante acerca de lo que más me parece que vale la pena llamar la atención y lo que más involucra a la escuela, por otro lado, que es lo que a mí me interesa, es el desdibujamiento de lo común, de lo de todos, de vos pensá, por ejemplo, por decir, lo que más ruido hace en las redes sociales muchas veces es la política, ¿no? Cuando los que son de un bando critican a los del otro y se insultan Mm, mutuamente y se arman esas trifulcas mm, a las que uno le da un poco de engorro siquiera mirarlas, ¿no? Por lo menos sí, eso me pasa a mí. a mí también. Eh, Hace algunas décadas, la participación de las personas en la política tenía otros espacios, por ejemplo, las reuniones, se armaban discusiones en la mesa del café, había asambleas, el que tenía participación en un partido político tenía reuniones, los centros de estudiantes. Digamos que hoy por hoy la mayoría de la gente, su participación en la política es mientras viaja en un colectivo, saca el celular, Mm. ve una publicación con un tono político que le gusta o que no le gusta y le pone me gusta o hace un comentario contrario a la publicación. Y ahí empezó y terminó su participación en el mundo de lo común desde la perspectiva de la política. Entonces, esa vulgarización, digamos, de los tiempos más extensos, de los tiempos más concentrados, pero podríamos mirarlo no ya en una cosa tan mediática como la política que se ve en las redes, sino en algo tan simple como el acto de leer, y que en la escuela es central,
y que las lecturas, justo en estos días estaba leyendo algunos artículos escritos en otros países, en otros idiomas, que en el mundo anglosajón tienen más cariño por las estadísticas y por las mediciones, pero esos mismos estudios de coeficiente intelectual y todo eso que tanto se criticaron desde los años 60, ahora están mostrando un descenso brutal en la capacidad de las personas de concentrarse, en la capacidad de las personas, digo, todo el barullo que se arma a partir de las dificultades para la comprensión lectora, etcétera, también tiene su costado en el correlato de esta sustitución de habilidades que comporta la vida digital. Cuando existen aplicaciones que hacen muchas cosas por nosotros y nosotros dejamos de hacerlas, existe un desdibujamiento de nuestra propia entidad humana en lo que hacemos. Incluso cuando haya una máquina que lo puede hacer mejor que yo, hay cosas que prefiero no dejar de hacer, diríamos. Entonces, esa es una pregunta bastante educativa, bastante pedagógica. Un niño de 6 o 7 años que va a la escuela y abre su cuaderno y escribe su nombre, la fecha, llueve, está nublado, y hace un ejercicio de escritura o hace un ejercicio de cálculo, está haciendo cosas que la máquina podría hacer mucho mejor que él. Sin embargo, nadie tiene duda de que es mejor que las haga él, que las haga en forma manuscrita, que las haga en su cuaderno con renglones, que se le entregue a la maestra, que la maestra le muestre algo que escribió mal y se lo corrija, que lo vuelva a hacer. Digamos, el ejercicio escolar es una práctica que no está basada en la efectividad, sino que está basada en conectar a las personas con lo que son capaces de hacer. Entonces, estas máquinas nos sirven mucho para algunas tareas que preferiríamos no hacer, y lo ideal, pensaría uno, es que las aplicaciones instaladas en el celular hagan por nosotros el trabajo duro, el trabajo desagradable, el trabajo burocrático, y que nos quede más tiempo para ser creativos y conectarnos con nuestras habilidades más profundas. Pero no siempre está sucediendo eso, y me parece que la escuela haga propio el lenguaje eficientista de sustitución de habilidades de las tecnologías digitales, comporta un problema muy profundo, ¿no? Ahora, Daniel, alguien te diría para responder a esto, ¿para qué quiero aprender a hacer algo que puede hacer la máquina y que parece que va a ser así para siempre? Digo, las máquinas no van a desaparecer. ¿Qué le respondes? Es una buena pregunta, porque es una pregunta que el sentido común nos invita a formular, ¿no es cierto? Bueno, hay algunas cosas que las máquinas nunca van a poder hacer por nosotros y que son las cosas que tienen que ver con la experiencia, con experimentar. Digamos, no es lo mismo escuchar música en vivo, por ejemplo, que poner música grabada. Si bien la música grabada, en general, tiene mayor definición, si yo voy a ver un recital, ponele, me voy a ver un recital de Fito Páez a Vélez, como fui hace unos meses. Qué bien. Si yo pongo en mi casa, con un buen parlante, una canción de Fito Páez, va a sonar mejor que en el recital, porque yo no estoy escuchando la voz de Fito Páez, lo estoy escuchando amplificado por otros parlantes, pero en medio del barullo, al aire libre, qué sé yo. Pero la experiencia de ir, de tenerlo delante, ¿qué plus tiene para mí? Porque yo, en vez de escucharlo en mi casa gratis, pago una entrada cara y hago fila y me quedo varias horas en un estadio para ver a Fito Es Páez? la vivencia. Hay algo del orden de la vivencia que es insustituible. Uno disfruta de la música en vivo, uno disfruta de lo que experimenta con sus propios ojos, con sus sentidos, con su cuerpo, de una manera diferente. Ahí creo que hay una pista para pensarlo, ¿no? Pero después hay cosas que cuando las hacemos nos transforman. Si uno tuviera que decir, ¿qué soy yo? ¿De qué estoy hecho? Bueno, estoy hecho desde que nací hasta ahora de una serie de experiencias que tienen que ver con todo lo que viví, con todo lo que hice, con todo lo que fui capaz de hacer, con cómo me conecté con la sensación de poder hacer esas cosas. Y la escuela particularmente, porque esa pregunta se responde de manera distinta en la escuela que afuera de la escuela, ¿no? Afuera de la escuela tendrá que ver con el sentido que uno le dé a ciertas cosas. No es lo mismo, dice Maximiliano López, un filósofo, no el futbolista, sino un filósofo argentino que vive en Brasil, que es de la línea de pedagogos de Jorge La Rosa, de, bueno, los elogios de la escuela, para quien está en tema seguro que lo conoce. Él dice, no es lo mismo tener un campo que sembrar un campo, no es lo mismo tener un libro que leer un libro, no es lo mismo tener una guitarra que tocar la guitarra, ¿no es cierto? Hay algo del orden de la hechura personal de las cosas que nos conecta con lo que somos en un sentido profundo. En la escuela, y el ejemplo del nene con su cuaderno creo que es bastante elocuente, todo lo que se hace
para conectar a las personas con sus posibilidades, con sus capacidades, y también para darles pistas sobre cuál puede ser y cuál está siendo su lugar en el mundo, ¿no es cierto? Digamos, en la escuela secundaria, cuando a los chicos se les enseñan contenidos científicos o contenidos históricos y estudian la Revolución Francesa y estudian, no sé, las partes de la célula y esas cosas, al tiempo uno se olvida de todo eso. Si después no forma parte de tu trabajo o algo, vos, no sé, yo ya no me acuerdo lo que es un ribosoma, no me acuerdo quiénes estaban en no sé qué asamblea de la Revolución Francesa, todo eso voló, me lo olvidé, Claro. porque nunca más lo necesité y chau. Sin embargo, no es que cuando los profesores me lo enseñaron fallaron en su didáctica porque yo ahora me lo olvidé. No me lo enseñaron para que me lo acuerde. Me lo enseñaron como me podrían haber enseñado cualquier otra cosa. Me enseñaron cosas que forman parte de la cultura de la humanidad, como meros pretextos para mostrarme que yo era una persona para quien ese mundo estaba disponible, que yo era una persona que era capaz de mirar el mundo con ojos científicos, que yo era capaz de emocionarme sabiendo que no todo lo que se ve a simple vista es lo que hay hay cosas que se ven con microscopio, que hay cosas que están más allá de lo aparente. Entonces, esos descubrimientos que las personas hacen cuando estudian en la escuela las distintas materias, son un poco la esencia del sentido de la escuela. Ahora bien, Entonces, discúlpame Daniel, sí. acá aparece otro problema. Porque mucha de esa data, de esa información, está hoy en día mucho más accesible. Yo tengo algunos años más que vos, me parece, y cuando íbamos a la escuela, la única forma de acceder a la historia o a la geografía o a la ciencia era el libro de texto que nos daban los profes o que podíamos conseguir en algún lado. Entonces, o el conocimiento del profe. Hoy en día todo eso está accesible en el smartphone, ya que estamos hablando de ese tema. Entonces el alumno te puede llegar a decir, ¿para qué quiero saber esto si lo puedo encontrar? Lo busco en Google. Entonces, ¿cómo motivás a un adolescente, a un niño, a un joven, para que aún así vaya a la escuela entusiasmado a aprender algo? Bien, bueno, se me ocurren dos pistas que ofrece tu pregunta. La primera tiene que ver, bueno, con algo que se viene diciendo desde mucho antes que hubiera smartphones, computadoras, etcétera, o internet, y que es que la escuela no es tanto el lugar en el que se transmite información, sino el lugar en el que la información se convierte en conocimiento y se pone en conversación y se produce una experiencia alrededor de aquello que originalmente era información, ¿no es cierto? Ujú. Siempre la información estuvo disponible fuera de la escuela, incluso antes de Internet. Uno podía, de alguna manera, encontrar mucha más información afuera que adentro de la escuela, porque el mundo está lleno de signos, ¿no es cierto? Ujú. Ahora más, por supuesto, ahora están más disponibles. Pero el hecho de que exista en Internet, por ejemplo, tutoriales, páginas, etcétera, que tiran un montón de información, no significa que las personas se vayan a hacer el tiempo y la sistematicidad para que esa información los convierta en algo. La información digamos, si yo necesito arreglar una puerta que se rompió, un gozne de una puerta, entonces pongo en YouTube, tutorial Ujú. arreglar bisagra, me sale, Sí. arreglo la bisagra, listo. Esa fue una apelación a una información útil que una vez aplicada haré todo lo posible por olvidarla porque no la necesito en mi vida, porque no me dedico a arreglar puertas. Pero si yo estoy estudiando un contenido en la escuela, que es un contenido que forma parte de una materia, ¿sí? Entonces si yo estoy estudiando historia y en historia me dicen Revolución de Mayo, o me dicen, no sé, las discusiones que tenían Alberdi con Sarmiento, entonces yo entro en esa discusión que sucedió mucho antes de que yo naciera y que no me sirve para arreglar ninguna puerta. La razón por la cual estoy entrando a esa conversación es que hay alguien delante mío, el profesor, la profesora, que está mediando, que me está haciendo preguntas, que me está pidiendo que yo haga algo con eso, que me está poniendo al lado de otros que le prestan atención al mismo asunto junto conmigo, que es un asunto que viene después de otro y antes de otro más, que conforman una secuencia de asuntos, que cuentan una historia, que degustamos juntos. Y esa conversación, aunque parezca trivial a simple vista y en forma aislada, nos convierte en otra cosa. Vos te convertiste en periodista, tal vez, estudiando una carrera de periodismo o de comunicación, por ejemplo. Ujú. Un arquitecto se convierte en arquitecto estudiando arquitectura. ¿Qué hace? Que después de 4 o 5 años de estudiar en las aulas, en las cuales simplemente conversó, leyó, practicó, Ujú.
y nada más, durante varios años, salió convertido en alguien capaz de levantar un edificio de 10 pisos. Esa transformación, que parece mágica si lo pensamos profundamente, se opera por la diferencia enorme que hay entre acceder a una información práctica y usarla y tirarla, o dedicarle un tiempo largo, extenso, intenso y profundo a un proyecto formativo, ¿no? Y la segunda pista que nos da tu pregunta tiene que ver precisamente con la idea de la smartphonización. La smartphonización no es solo tener información disponible, sino es tener información disponible pero curada por el algoritmo, ¿no es cierto? Estamos en una época en la cual es muy distinta de la época en la que comenzó la Internet, que se vio como una gran biblioteca que democratizaba el acceso al conocimiento. Ahora estamos en una época en la que la información aparece muy sesgada. El enemigo del pensamiento científico antiguamente era la superstición, la superchería, algunos decían la religión, otros decían los cuentos de la abuela. Hoy el enemigo del pensamiento científico es el algoritmo, es la fake news, es el meme. Hay algo del orden de la burbujización de los contenidos que hacen que todo el tiempo nos lleguen al muro, a la pantalla, cual sea la plataforma que utilicemos, contenidos muy sesgados de acuerdo a quiénes somos y cuáles son nuestros comportamientos previos en el entorno digital. Entonces, si vos abrís el diario y lo abro yo, nos aparecen noticias distintas. Y si vos abrís una red social y yo abro la misma red social, nos aparecen publicaciones distintas. A cada uno se le acomoda según sus preferencias y las posibilidades de que su producción y su comportamiento de consumo sean estimulados por esos contenidos. Entonces esta burbujización genera sesgos muy importantes y creo que la smartphonización tiene más que ver con eso, con una forma particular de acceder a la información que no es igual, insisto, que en los principios de los 2000, que uno decía, bueno, Internet es una gran biblioteca desordenada a la que hay que ponerle orden. Ahora Internet se parece más a una especie de diríamos, una escenografía que se arma individualmente alrededor de la persona, cerrada sobre sí misma, y en la cual se le presenta un poco lo que la persona quiere ver, ¿no? Una última, Daniel, así no abusamos de tu tiempo y te vamos a escuchar mañana en el Instituto Vélez Sarsfield. En el Sí. aula, el teléfono, ¿va, no va por nada? ¿Va con algunas limitaciones? Muchos docentes se plantean esto. Sí, bueno, hay países en los cuales se prohíbe, hay ciudades en las cuales, como la que yo vivo en Buenos Aires, hay resoluciones que desaconsejan, desalientan fuertemente que se lleve, hay otros lugares en los cuales se pone un profe de inteligencia artificial a disposición de los alumnos todo el tiempo y se los hace hacer cosas con los celulares, hay distintos criterios, ¿no es cierto? A mí me parece que más que con los celulares uno puede pensar en el par binario permitir prohibir, ¿no es cierto? O alentar prohibir, en realidad serían los extremos, ¿no? Sí. Porque entre lo que es obligatorio y lo que está prohibido, hay un montón de cosas que no están ni forzadas ni restringidas, sino que pueden o no hacerse de distintas maneras. Me parece que vale la pena pensar a los celulares no tanto como una herramienta pedagógica, aunque esa es una posibilidad, por supuesto. Yo cuando estoy dando una clase en la universidad, si surge una duda que se puede aliviar googleando, le pregunto a los alumnos, a ver, busquen ese dato, y con ese dato seguimos conversando después. Ahí el celular cumple una función de consulta, digamos, se parece un poco a un diccionario. Las formas de intervención de estos aparatos en las relaciones sociales que más preocupan no son la forma consulta o la forma herramienta, que es como la usaría en general un docente, sino la forma cooptación o la forma interrupción o la forma distracción, que son formas más habituales en las que aparece el aparato en la vida cotidiana de las personas, que uno ve, qué sé yo, a dos amigos, a una pareja en una pizzería comiendo y cada uno está mirando su celular. Hay algo del orden del celular que esté o no esté en las aulas, preocupa educativamente, porque tiene que ver con la capacidad de los chicos de prestar atención, tiene que ver con la oportunidad y el derecho de los chicos a tener tiempos vacíos en los que se aburran un poco, que son tiempos que se están perdiendo absolutamente. Yo no sé, le pregunté a mis alumnos el otro día, ¿cuál fue la última vez que se aburrieron? ¿Y qué te No se respondieron? aburren, No no se aburren. Claro.
no se aburren porque en donde hay un momento vacío sacan el celular y scrollean un ratito. Entonces no hay oportunidad de encontrarse con uno mismo en esa forma, tal vez un poco árida, pero profundamente formativa, que es el tiempo vacío, el tiempo aburrido, que es el tiempo de pensar también. Tal cual. Lo dice hermosamente el filósofo español Santiago Alba Rico, doble apellido, Alba Rico, en su bello Elogio del aburrimiento. Si se aburren con la smartphonización de la vida social de Natalia Radetich, entonces pueden ir a leer el Elogio del aburrimiento, que paradójicamente es más divertido. Es cierto, tenemos que aburrirnos un poco más para que no nos pase tan rápido el tiempo también. Claro. Gracias, Daniel. Nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias. Dale, un gran abrazo. Ya me muero de ganas de llegar a Justiniano Pozzi. Dale, te esperamos por acá. Nosotros también tenemos ganas de ir a escucharte. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Daniel Brailovsky, ¿cuántas cosas dejó para la conversación, ¿no? Para la reflexión? Qué buenas respuestas, qué amplio, qué... Y qué claro. Sí. Acá con Marcelo hablábamos muchas veces de esto. Con vos no nos aburrimos, pero... No, pero esto del aburrimiento, cuando hablábamos del paso del tiempo muchas veces, viste que jugamos con esto de que ya es sábado, o ya es viernes, o recién es viernes, o ya es primero, o recién es primero. Y mis hijos cuando me dicen que están aburridos saben cuál es mi respuesta. ¿Cuál es? Qué bueno, ahora se va a despertar tu imaginación. Claro. Los hago aburrir a propósito. Es para que está bueno aburrirse. Para que, no sé, se pongan a jugar con cajas, que rompan caja, que armen algo. Hay que aburrirse y ellos tienen que aburrirse. Tampoco todo el tiempo, pero aparte digo, que también tienen que tolerar eso, que la frustración, el aburrimiento, eso hay que empezar a tolerarlo desde chiquito. es parte de la vida eso. Totalmente. Me encantó y me dan ganas de verdad de ir a escucharlo mañana, así que vamos a ir al Instituto Vélez Sarsfield. Están 19 todos horas. Invitados, 19 horas en el Entrada gimnasio. libre y gratuita. Hay que inscribirse, si no te inscribís no pasa nada, pero si te inscribís mejor para facilitar la organización de la gente del instituto. Mucho jugo para sacarle a Daniel. Realmente. Muchísimo. Porque no solamente la charla, no. Después en estas cosas se arman el ida y vuelta, las preguntas y respuestas, ahí me gusta más. Exacto. Y cuando un niño te diga, ¿para qué vamos a la escuela? Porque en la escuela se debate. ¿Para qué me sirve En la escuela esto? le puedes sacar jugo a la seño. Y creo que también las seños de hoy en día, hablando de la smartphonización, y esto es un punto de vista mío, sí. No sé si debemos ponernos tan en contra del smartphone, obvio que no a pequeña edad, pero no sé, por ahí ayer me contaba una docente que están haciendo la Feria de Ciencias en el Virgen Niña, dice, los chicos me armaron con el celular un juego, no lo voy a espolear, un juego sobre el tema que estamos tratando. Claro, y entonces están entusiasmados ellos porque están usando este aparatito y entusiasmada la seño porque fue increíble lo que crearon. Es lo que decía Brailovsky recién. Entonces hay que usarlo, el buen uso del smartphone. En modo herramienta, como Totalmente. decía Brailovsky, no en modo... Lo que hace mal es cuando está en modo distracción, en modo interrupción. En el Vélez Sarsfield, no sé si todavía están, pero en las aulas hay cajones pegados al lado del pizarrón con divisorios. Entonces los chicos van, cuando llegan al cole, y ponen su celular ahí, creo que en nivel secundario, ponen su celular ahí, o muy pocas veces cuando lo sabe usar el primario, que solicitan las docentes, lo ponen ahí, cuando lo van a usar lo retiran y después se vuelve a poner ahí. Es magnífico. Claro, porque lo que hace daño no es el celular en sí, sino esa dependencia, pero nos pasa a todos, no te pasa a vos, a mí. La cantidad de horas también en un smartphone. Entramos en la pausa y ¿qué hacemos? Vamos a ver el teléfono. Exactamente. Y a veces al vicio, porque no tenemos nada para ver. Exactamente. Sí, ¿viste? ¿No te pasa a veces los fines de semana y decís, ay, ya no tengo más nada para ver en Instagram? Lo que dice del aburrimiento, eso. Totalmente. No nos permitimos aburrirnos. Claro, te pasa que vos decís, ya entré 50 veces a Instagram, a Facebook, ya no tengo más nada para ver. Ahí está la clave. Exactamente. Mañana, 19 horas entonces. Así es, en el Instituto Vélez Sarsfield va a estar Daniel Brailovsky. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.